En las células principales de las paratiroides, vamos a hacer de cuenta que esta es una célula de la paratiroides, ¿sí? Célula principal, en la membrana existen unos receptores llamados receptores sensibles al calcio, ¿sí? Esos receptores sensibles al calcio, ¿cómo funcionan? Cuando nosotros tenemos una situación de, por ejemplo, disminución del calcio iónico, recuerden que el calcio iónico es el calcio metabólicamente funcionante, ¿sí? Cuando tenemos una disminución del calcio iónico, este receptor sensible al calcio va a sensar la hipocalcemia y va a enviar una serie de señales al núcleo para la síntesis y liberación de hormona paratiroide, la PTH. La hormona paratiroide va a generar hipercalcemia o hipercalcemia y al mismo tiempo hipofosfatemia. ¿Sí? Fósforo les voy a hablar en otro video, ¿estamos? Pero para lo que nos importa ahora, el aumento de la paratiroide genera hipercalcemia por estímulo de la reabsorción ósea, ¿sí? Estímulo de la reabsorción ósea, por estímulo renal, de la reabsorción renal, ¿sí? La PTH, como les dije anteriormente, actúa a nivel de la síntesis de proteínas transmembrana para la absorción de calcio, bombas de calcio para la absorción también, ¿sí? Y también a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal, como les dije también anteriormente, va a estimular a la 1-alfa hidroxilasa y va a generar la formación de calcitriol. Y el calcitriol va a actuar en el intestino, aumentando la absorción del calcio. Calcio y también fósforo. ¿Ah? Entonces, ¿de qué manera la paratormona o la PTH aumenta la calcemia? Por aumento de la reabsorción ósea, por aumento de la reabsorción renal y por aumento de la absorción intestinal de calcio a través de la síntesis de calcitriol. Vamos a ver qué ocurre en el hueso, ¿sí? Que es lo que nos falta para terminar la parte de metabolismo. Entonces, para ver lo que ocurre en el hueso con las hormonas y con la regulación del calcio, vamos a hacer de cuenta que esto que está acá es un hueso. Esto que está acá son las células, los osteoblastos, que se encargan de formar hueso, ¿sí? De formar matriz ósea. Esta parte que está acá sería la parte de la matriz. En respuesta a la disminución del calcio iónico, se va a producir un aumento de la hormona paratiroide, de la PTH, ¿sí? La hormona paratiroide va a actuar sobre los osteoblastos y va a hacer que los osteoblastos expresen en su membrana una proteína llamada RANKL, que sería el ligante o ligando del receptor activador del factor nuclear KB, RANKL, ¿sí? Si prefieren recordarlo de esa forma. Y este ligando va a interactuar con unas células que están aquí, que son los preosteoclastos, ¿sí? Son osteoclastos que todavía no están activados, no están maduros. Estas células preosteoclastos tienen en su superficie un receptor, que es el RANK, el receptor de este ligando, ¿sí? Ese receptor, al unirse al ligando RANK, va a desencadenar una serie de reacciones intracelulares en el preosteoclasto, el cual se va a transformar. El osteoclasto va a comenzar a formar los osteoclastos, preosteoclastos, mejor dicho, van a formar una célula gigante multinucleada llamada osteoclasto, que es el osteoclasto maduro, el cual va a comenzar a liberar una serie de enzimas de sus lisosomas para provocar resorción ósea,
¿sí? Va a liberar una serie de enzimas osteolíticas, las cuales van a romper la hidroxiapatita que está aquí en la matriz y va a liberar calcio. El calcio se va a dirigir a la sangre, haciendo de cuenta que esto es un capilar, ¿sí? Y va a provocar hipercalcemia. De esa manera se produce la resorción ósea. Ahora, esto que está acá tiene su importancia clínica y farmacológica de muchas formas. Nosotros sabemos que existen algunas causas de hipercalcemia provocado, por ejemplo, por el cáncer, que es la famosa hipercalcemia de la malignidad. Ya les voy a mostrar en el video que sigue, ¿sí? Sobre la parte de clínica y medicina interna. El cáncer puede provocar hipercalcemia por muchas situaciones. En algunos casos provoca la liberación, las células tumorales malignas provocan la liberación de una sustancia, de una proteína llamada PTH-RP, que es el péptido relacionado al PTH. Es una molécula, una proteína, mejor dicho, que en su secuencia de aminoácidos es muy parecida a la paratormona y provoca la misma reacción, activa los osteoblastos para producir este ligando, el cual se une a los preosteoclastos y forma osteoclastos maduros, ¿sí? Tiene la misma función que la paratormona. ¿Estamos? Otra forma es a través de las metástasis. Metástasis osteolíticas. ¿Qué quiere decir eso? El cáncer, al realizar metástasis, o sea, una célula se desprende de su sitio en donde está creciendo el tumor, viaja a través de la sangre y va hasta el hueso. Una metástasis ósea. Imagínense que acá tenemos una célula tumoral que viajó y vino hasta el hueso. Esa célula tumoral va a comenzar a liberar un montón de sustancias, por ejemplo, la interleuquina 1. Y la interleuquina 1 va a provocar activación del osteoclasto, estimulando la resorción ósea, ¿sí? Por eso se llaman metástasis osteolíticas. Existen muchas otras formas por la cual el cáncer o las neoplasias pueden producir hipercalcemia. Muchas veces la célula tumoral, muchas veces un tumor benigno, por ejemplo un adenoma de paratiroides, produce en exceso PTH, ¿sí? Paratormona, provocando un aumento masivo de la resorción ósea, causando hipercalcemia. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo podemos bloquear todo eso farmacológicamente? Ya van a ver en el video siguiente cómo se trata la hipercalcemia. Existen medidas generales como la hidratación y existen medidas específicas como por ejemplo el uso de bifosfonatos. Un ejemplo es el pamidronato. Aquí también incluye el ácido solendrónico, ¿tá? Pero el pamidronato es el más utilizado. Lo que hace el pamidronato es se une a la hidroxiapatita, y estabiliza a la sal de hidroxiapatita y evita que el osteoclasto la degrade, ¿sí? Al mismo tiempo, el pamidronato actúa directamente sobre el osteoclasto para inhibir la liberación de enzimas lisosomales y producir resorción ósea. Por lo tanto, el pamidronato es un hipocalcemiante, ¿sí? Todos los bifosfonatos son hipocalcemiantes. Existen otros fármacos, como por ejemplo la calcitonina. ¿Sí? Ustedes saben que dentro del organismo humano existe producción endógena de calcitonina por las células de la tiroides, ¿sí? La calcitonina se libera en respuesta a la hipercalcemia, ¿sí? Cuando aumenta el calcio, aumenta la liberación de calcitonina, pero en condiciones fisiológicas normales es poco importante, interfiere poco en los niveles de calcio sérico, ¿sí? Ahora, farmacológicamente se la puede utilizar. ¿De qué manera? La calcitonina se la utiliza para separar, ¿sí? Digamos, aumenta la distancia que hay entre el osteoclasto y la matriz, provocando así un impedimento para la acción del osteoclasto, ¿tá? Por lo tanto, la calcitonina produce hipocalcemia, baja los niveles de calcio en sangre, porque evita la resorción ósea. ¿Estamos? Ahora, existe otro fármaco, como por ejemplo el denosumab.
denosumab, ¿sí? El denosumab es un anticuerpo, es una inmunoglobulina monoclonal, la cual va a unirse al rank L, ¿sí? Va a unirse al rank L y va a evitar que éste se una a su receptor. Por lo tanto, el denosumab es una inmunoglobulina que va a evitar que el preosteoclasto se transforme en osteoclasto maduro, de esa manera provocando hipocalcemia. Esas son una de las medidas a nivel óseo que podemos usar para bajar el calcio sérico cuando tenemos un paciente grave que necesita internarse para tratar la hipercalcemia. A continuación vamos a ver la parte clínica, en donde vamos a recordar un poco de manera muy breve la parte de fisiopatología y vamos a aplicar esos conceptos para ver cuáles son las etiologías y cómo tratamos al paciente con hiper y con hipocalcemia, ¿sí?